El doctor Posancini se va a referir ahora a la experiencia de maternidad. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor estar con todos ustedes, agradecer a las autoridades del hospital y a las autoridades del comité de docencia por la invitación para poder explicar a todos brevemente nuestra experiencia con la pandemia de COVID-19. Ahí tenemos nuestro protagonista. Bueno, simplemente una breve reseña histórica, yo sé que todos lo conocen, pero estos coronavirus fueron listados allá por la década del 60. Muchos son comunes y presentes en los resfriados, juntos con los rinovirus, y hemos desarrollado inmunidad en general. Solamente 3 han tenido jerarquía e importancia epidemiológica: el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. El síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, que fue en el sur de China en noviembre del 2002, afectó 8.400 personas, infectó 27 países, con una tasa de letalidad del 9.6%. El MERS-CoV, síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que es un primo lejano del SARS-CoV, desde el punto de vista genético comparte el 80% del genoma, se extendió a 27 países también, con una tasa de letalidad del 34.5%. Y en la actualidad tenemos el gran protagonista de esta pandemia, que se declaró, o que apareció en el 2019, uno de los coronavirus que infectaron en humanos, el SARS-CoV-2, en Wuhan, China, declarada emergencia de salud pública a la fecha 11 de marzo de 2020, ha sido declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. El SARS-CoV-2 es extraordinariamente eficaz en la transmisión entre humanos, pero al mismo tiempo presenta una tasa de letalidad mucho menor que el SARS-CoV y el MERS-CoV, con un 2 al 4%. ¿Qué hicimos nosotros? Brevemente la experiencia. Imagínense una enfermedad nueva y ante un desafío tan importante como la contención de una pandemia. Fue, primero, delimitar la maternidad del resto del hospital, con una entrada y salida de los pacientes única e independiente. Fundamentalmente, ingresaban solo las pacientes para atención de embarazadas y ginecológicas, para separar del resto de la comunidad hospitalaria y así salvaguardar las embarazadas y los recién nacidos de posibles contagios, desconociendo cómo nos iba a afectar esta enfermedad nueva a nosotros. El protocolo que también realizamos, que está en revisión permanente, para la atención de pacientes ginecológicas, obstétricas, tanto en trabajo de parto y puerperio. También establecimos el triage al ingreso de la maternidad, herramienta muy importante para la selección y detección de probables casos COVID-19, y ser atendidas en un consultorio aparte, en admisión, que está preparado con todos los elementos de protección personal, separadas de la atención de la guardia de pacientes sin afectación que se hallan en el segundo piso. También creamos la sala de aislamiento para COVID. Iniciamos e indicamos una recirculación independiente en el área quirúrgica. Nosotros tenemos un área quirúrgica independiente. Pudimos desdoblarla para pacientes con COVID y pacientes sin COVID, tanto una sala de parto y un quirófano para ambas. También tuvimos que aprender de esta pandemia la utilización de elementos de protección personal, tanto oxigenación como el aprendizaje con el servicio de infectología, para nosotros algo muy nuevo. Así que todo esto también necesitó de un pequeño tiempo. Fundamentalmente, el abordaje interdisciplinario de los pacientes COVID, junto con los servicios de clínica médica, infectología y neonatología. Agradecer fundamentalmente el servicio de infectología, cuya apoyatura nos dio el aporte necesario para poder establecer el mejor manejo con los pacientes. Y otras acciones, obviamente, importantes, tendientes a mejorar la atención de todas las pacientes y todas las embarazadas que consultaban al servicio de obstetricia fuera de COVID. Nosotros tuvimos 6 casos que fueron los que se presentaron con COVID-19 y embarazo, y que se internaron en la maternidad con un promedio de edad que fue de 25 años, con un rango entre 25 y 30 años. Los síntomas más importantes que presentaron fueron síndrome febril, tos, cefalea, mialgias, odinofagia y anosmia. 2 se internaron antes de término completo, pretérmino, y su diagnóstico de ingreso fue COVID. No era por pacientes con diagnóstico de patología obstétrica. 4 se internaron a término del embarazo,
Todos terminaron su embarazo, los 6, al término completo, entre las 38 y 41 semanas. 4 fueron partos normales, 2 fueron cesáreas, todos los recién nacidos con peso adecuado para la edad gestacional, entre 2.600 y 3.800 gramos, con Apgar vigoroso, 5 fueron con Apgar 9-10 y 1 con Apgar 4-7, pero todos, el último, se restableció normalmente a las 24 horas y fue pasada la madre. Todos los recién nacidos evolucionaron bien y satisfactoriamente. 5 presentaron control de embarazo insuficiente y solo 1 presentó control relativamente bueno, con más de 5 controles. Todas cursaron puerperio normal y todas recibieron el alta obstétrica y epidemiológica. Dentro de las conclusiones que podemos sacar nosotros con los breves casos que tuvimos, pero también con la investigación de la bibliografía que hemos investigado, la mayoría de las pacientes que han presentado una enfermedad asintomática y leve. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, tos, dolor muscular, anosmia y cefalea. La presencia de neumonía con infiltrados bilaterales o presencia de consolidación en la radiología es muy frecuente solamente en pacientes sintomáticos. Los cambios analíticos iniciales incluyen linfopenia, leucopenia, aumento de LDH transaminitis, es decir, aumento de las transaminasas, PCR y proteinuria. Y las embarazadas, después de haber observado nuestras estadísticas en el exterior, tienen una mayor susceptibilidad de contraer, no parecen tener una mayor susceptibilidad de contraer infección, ni para presentar complicaciones graves, pero estos datos existentes evidentemente son limitados todavía. En cuanto al resto, los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes COVID-19. Los resultados previos en infectadas por SARS-CoV y MERS-CoV no demostraron tampoco una relación causal clara de estas complicaciones, es decir, de aborto y pérdida gestacional precoz. Se han reportado algunos casos de posible transmisión intrauterina, pero esto es muy poco frecuente y no parece que la infección COVID-19 pueda producir efectos congénitos. En estudios amplios, en gestantes con otros tipos de neumonía vírica, se ha evidenciado que existe un riesgo incrementado de parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino y pérdida de bienestar fetal intraparto. No obstante, existe poca evidencia de estas asociaciones con el SARS-CoV-2, es decir, no hay asociación directa aparente entre parto pretérmino, retardo de crecimiento intrauterino y pérdida de bienestar fetal. El riesgo de transmisión vertical parece muy bajo, no se pudo demostrar durante el brote de COVID-19 en China, ni tampoco en epidemias previas por otros coronavirus similares como el SARS-CoV y el MERS-CoV. Estudios existentes no han evidenciado presencia del virus en fluidos genitales ni tampoco en leche materna. La mayoría de los casos de infección en recién nacidos provienen probablemente de la transmisión horizontal. Y brevemente contarles ahora que nosotros somos un equipo muy importante, integrado por 38 profesionales que actuamos en la maternidad durante esta pandemia, y que hemos sido afectados 6 profesionales, de los cuales 5 fueron médicos, 1 fue una obstétrica, creo que hubo algún caso que fue exportado de otro ámbito hospitalario y por contacto estrecho se han contagiado. Es decir, que de 38 profesionales que actuamos durante 9 meses, solo 6 profesionales hemos sido afectados por COVID-19 y todos se han recuperado satisfactoriamente, es decir, un 15%. En cuanto a enfermería, también hemos tenido buenos resultados, ya que hemos presentado solamente 2 casos de infección COVID-19 en enfermería. Así que bueno, esto fue todo brevemente, nuestra experiencia, obviamente algo muy importante para nosotros, debido a que la pandemia nos arrebató así las otras patologías que veníamos tratando, pero creo que hemos hecho las cosas muy bien y agradeciendo fundamentalmente a la apoyatura de los servicios, como les dije, tanto infectología como clínica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Posancini. Ahora la doctora Santolusita nos va a contar un poco la experiencia que ha tenido en tomografía. Sí, hola, ¿qué tal? Lo ideal sería poder compartirlo, pero bueno,
Yo más o menos lo puedo ver de... Los demás lo estamos viendo, parece, ¿eh? Bueno, yo voy hablando sobre la imagen, les voy contando sobre la que tengo yo acá, igual lo están viendo. Y yo las voy transfiriendo la imagen cuando vos me digas siguiente. Bárbaro, bárbaro, hacemos así. Bueno, les vamos a contar nuestra experiencia en la emergencia COVID. Especialmente yo trabajo en el área de tomografía, que es donde más vimos pacientes con COVID, desde el punto de vista epidemiológico, que es lo que nos pidieron hablar especialmente. Más adelante probablemente lo haremos desde las imágenes. Si bien yo, bueno, acá puse nuestra experiencia en la emergencia COVID, le podemos contar a grandes rasgos lo que pasó en rayos también. En tomografía, bueno, básicamente ustedes saben que nos llegó muchos pacientes con el requerimiento de tomografías porque era uno de los estudios, casi uno de los principales radiológicos para poder hacer el seguimiento de los pacientes. No era el diagnóstico, pero era muy importante. Hicimos un trabajo epidemiológico apoyado en las estadísticas nuestras de este año y comparándolas con el del año anterior. Bueno, nos ayudó nuestra secretaria, la señora Woto, y bueno, principalmente con nuestro nuevo médico de planta, el doctor Borsa, integramos los datos de la mejor manera que pudimos y logramos llevarlos a la estadística. Vamos a pasar al siguiente, después de la presentación, donde dice pacientes con tomografía computada, que es una comparación entre los pacientes que tuvimos en el año 2019 y en el año 2020. En el año 2019 tuvimos un total de 5.100 pacientes en total aproximadamente con tomografía computada, de los cuales un porcentaje de aproximadamente 594, 600 fueron con contraste. Si definimos el número de pacientes totales, 5.100, yo donde les puse pacientes 2020, el 5.250 es un número llevado hasta noviembre, aproximado, porque nuestra estadística la teníamos hasta octubre en el momento que armamos el estudio. Digamos que este año vamos a superar más de 5.500, tal vez estemos cerca de 6.000 pacientes. Es un número que no habíamos llegado hasta ahora. De esos 5.250, que llegamos hasta principios de noviembre aproximadamente, de ese porcentaje, 1.320 fueron pacientes con COVID. Dentro, por eso les saqué el segmento dentro del círculo. Y de esos pacientes COVID, el 54% de esos pacientes, 652, fueron hombres y el 562 fueron mujeres. Es un leve, creo que debe coincidir con el resto de las estadísticas, un predominio masculino sobre el total de pacientes, tanto sospechosos como confirmados, con la infección. De los pacientes, este año se redujo el número de pacientes con contraste no venoso porque nosotros lo que hicimos sí se hicieron, pero especialmente se llevó a que predominen, que no dejen de hacerse los controles los pacientes oncológicos, y como teníamos tanta cantidad de demanda de pacientes con COVID para que no se junten, en algún momento se han juntado los pacientes con COVID, sin COVID, tratamos de hacer una especie de pasaje para que no haya riesgos, pero bueno, sabemos que en el hospital no siempre se puede por la cantidad de gente que circula, pero hicimos lo que mejor pudimos. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente, y estamos en la imagen que vos estás señalando. Bárbaro. Bueno, pasamos a la siguiente imagen que dice pacientes por mes. En este caso,
En este gráfico donde dice pacientes por mes, estamos tomando la totalidad de los pacientes con COVID o con sospecha de COVID, separados durante los meses en donde tomamos la estadística, que es desde abril. El 30 de abril fue nuestra primera tomografía, un paciente con sospecha de COVID, y a partir de ahí vemos el incremento haciendo un pico durante los meses de julio, agosto y septiembre, principalmente, y vemos la subida perfecta. En amarillo vemos los pacientes donde dice sospecha de COVID, y en rojo los pacientes COVID positivo confirmados que traían en la orden confirmado sospecha. Posteriormente muchos de los sospechas se confirmaron. Creo que la estadística coincide con las estadísticas generales que se han dado a conocer en provincia, especialmente. Casi todas las curvas siguieron el mismo gráfico. Junio comenzó a subir, pero julio, agosto y septiembre fueron los meses donde más pacientes hubo. Hubo una baja importante en octubre, y las de noviembre ya no las incluimos, si bien hay pacientes, pero son menores a las de octubre, y en diciembre algunos pacientes que otros todavía tenemos, pero la curva sigue en descenso. La de noviembre sería similar a la de mayo. Creo que nos sirve desde el punto de vista epidemiológico para comparar que todas las curvas son parecidas. Lo que no hicimos es separar, bueno, por edades, porque era muy difícil, porque muchos pacientes, nosotros o no se incorporó la edad, tenían las órdenes sin edad, y por el número de documentos podíamos sacar la edad tentativa, pero hay pacientes extranjeros que se hace muy difícil, entonces no lo hicimos por edad. Pero bueno, muchos de los pacientes, depende de las épocas que tuvimos, hubo un predominio en algunas épocas de pacientes mayores. Últimamente, bueno, los últimos meses vimos algunos predominio más de pacientes mayores. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos el gráfico del personal del hospital que se tomografió por sospecha o COVID positivo confirmado. En este caso, en naranja, vemos la curva de el personal que venía con una orden que decía sospecha de COVID, y vemos claramente, en este caso, en los de sospecha, y si lo cruzamos con la curva roja, que es la curva de COVID positivo, el pico está dado entre julio y agosto. Si bien a partir de agosto viene bajando, la baja más grande se da a partir de septiembre, pero el pico de sospecha lo hace en julio. Yo diría mediados de julio, viendo los números, se ve claramente, aunque la segunda semana de julio aproximadamente, por lo que vimos, y entre mediados de julio y finales de agosto tuvimos la mayor cantidad de pacientes que eran personal del hospital. De los servicios derivantes, el dibujo de los servicios que ven al costado de la pantalla, lo ven acá porque hay un límite de diapositivas. Dentro de los servicios derivantes de pacientes con COVID, la mayor parte, más del 50%, fueron por guardia, por el servicio de infectología y el hospital modular. Después venía el servicio de clínica y otros aislados que terminaron siendo muchos servicios que no lo hubiéramos imaginado, también nos derivaban porque probablemente hayan tenido pacientes internados en sus salas. Pero bueno, dentro del punto de vista epidemiológico, vemos que también el gráfico del personal coincide con el gráfico del pico, si bien es un poquito anterior al gráfico general de la población de pacientes, pero entre julio y agosto diría que estaba la mayor parte de los pacientes afectados, del personal. Con respecto, bueno, yo acá le puse el número de pacientes totales en el gráfico. Con respecto
a las imágenes, les decía que probablemente ya podemos, si quieren, dejar de compartir, porque esta es la última diapositiva, la imagen. Con respecto a... Ahí estamos. Con respecto a las imágenes, que creo que sería también lo más interesante para contarles cuál fue nuestra experiencia y los patrones de imágenes que creo que para que todos aprendamos sería lo ideal. Esa segunda parte, eso lo vamos a compartir en las próximas jornadas, seguramente el año que viene. Habíamos hablado, no sé si a mediados de año o cuando lo tienen pensado realizar, pero bueno, sería interesante conocerlos porque es una patología nueva y bueno, ya nos va a quedar como un aprendizaje más a todos y cuáles son los criterios que quería contarles, decía groseramente, que muchas veces, bueno, aparecen tomografías con pacientes con neumonías de la comunidad, como una neumonía típica en las imágenes, condensación, broncograma y derrame pleural, que digamos que casi, digamos, en menos del 1%, 2% de los casos, los pacientes con COVID o sospecha tienen derrame pleural, prácticamente lo descarta. Y muchas veces han venido con pacientes con derrame pleural, condensación, y decía sospecha de COVID, que se estudia tranquilamente, pero desde el punto de vista de las imágenes les cuento que prácticamente lo descarta, como para contarles algo de las imágenes. Y bueno, lo del vidrio esmerilado que ustedes ya conocen, pero hemos visto todo tipo de patrones, predominantemente periférico, predominantemente lóbulos inferiores. A medida que se va grabando, se va teniendo la condensación. Cuando ustedes ven que un paciente tiene vidrio esmerilado y ya está condensando en algún lugar es porque se está grabando. Tiene engrosamientos septales y eso puede durar, lo hemos visto en pacientes en controles de a 2 a 3 meses que todavía tienen vidrio, algún tipo de vidrio esmerilado más tenue y engrosamientos septales que por ahora los mantienen, no los disminuyen, pero los mantienen y habrá que seguir controlándolo en el transcurso de los meses a ver si ese signo queda como una secuela o en algún momento dejamos de verlo. Creo que es interesante verlo desde ese punto de vista y bueno, la próxima les contamos, les mostramos las imágenes como algo interesante. Pero bueno, nuestra experiencia con respecto al servicio, creo que la mayoría los conocen. Nos organizamos de la mejor forma posible con el personal. Creo que dentro de tomografía, ustedes saben, a veces fuimos un poquito más estrictos con las medidas, pero creo que valió la pena porque no tuvimos ningún enfermo, un COVID positivo dentro del personal, salvo tuvimos un técnico y un médico que dieron anticuerpos, pero nunca se enfermaron, nunca contagió el resto. El resto dio negativo y bueno, dentro de rayos sí hubo 2 técnicos afectados que compartían su guardia y dentro de lo que es la cantidad de trabajadores del servicio, que ahora les hablo del servicio entero de diagnóstico por imágenes, creo que se trabajó bastante bien y hubo una 2 solamente pacientes, 2 personas técnicos que se enfermaron y el resto dentro de una población que somos casi 20 y tantas personas, creo que se ha trabajado bastante bien y las personas que se enfermaron, bueno, se contagiaron entre ellas y seguramente la infección vino de afuera. Pero todo está en los cuidados y bueno, aunque a veces somos un poco extremos, pero creo que valió la pena. Eso solamente quería contarles. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Santolucita. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.
Bueno, ahora a continuación va a hablar la técnica Noelia Sánchez de hemoterapia.